Cuando se pinta un cuadro o se hace una escultura, el mundo ha aceptado que el abstracto es un territorio subjetivo, que encierra un significado diferente para cada uno, pero lo auténtico está solo en la mente del artista. Los caminos del arte surrealista o conceptual inspiran a creadores de otros medios más modernos a explorar nuevas vías, nuevas formas de contar historias, de transmitir mensajes y de impactar al espectador. El resultado no es del gusto de algunos, todo se ha dicho. Sin embargo, el cine, al permearse de esta corriente, brilla por su brutalidad al no dejar indiferente. Cuando no hay un hilo narrativo lógico, o diálogos coherentes, o eventos que tengan sentido a primera vista. Os invito a un viaje por películas muy metafóricas, muy extravagantes y puede que incluso algo perturbadoras. El pináculo del surrealismo. Este es mi top 10 de películas delirantes. Escape from Tomorrow. ¿Qué pasaría si coges las peores, o mejores, según a quien le preguntes, trazas de David Lynch y lo mezclases todo con toques de comedia? Y fueses muy colocado mientras escribes el guión de la historia, la cual tiene lugar en Disneylandia. Que acabas con una idea rarísima, casi ningún presupuesto para rodarla y obviamente no tienes permiso para rodar en Disneylandia. Así que te cuelas. Y así lo hizo el equipo de Escape from Tomorrow, una de las apuestas más raras y surrealistas que he visto en cuanto a cine independiente. La historia sigue el último día de una familia centrándose en la figura del padre en Disneylandia, o Disney World, creo que es un poco en los dos. El típico padre de clase trabajadora con críos y con una mujer con la que hace tiempo que el fuego de la pasión se apagó. Es una película muy confusa sobre la cordura y de cómo nuestro protagonista la va perdiendo poco a poco, iniciándose en una escena muy parecida a Lisa dentro de los jardines Duff en Los Simpson. Una película surrealista sobre una crisis de madurez. El estilo de la cinta rebota entre lo metafórico, lo perturbador y lo ridículamente absurdo estilo La Hora Chanante. Es una película con, no diré una elevada carga sexual, pero sí se trata el tema de la libido, de las tentaciones, desde una mujer madura echándole los tejos a un hombre casado o este persiguiendo a jovencitas adolescentes más atractivas que su esposa, con algunas imágenes más directamente sugerentes y otras un tanto más metafóricas. Los oscuros rumores del mundo Disney, la fiebre gatuna, gemas hipnóticas, confusas y horrendas alucinaciones, paranoia, experimentos extraños, espionaje, guerra corporativa. Oscura, confusa, absurda y no del todo una comedia y tampoco del todo un drama. Todo conectado con un estilo de ciencia ficción surrealista de corte costumbrista, en blanco y negro y a la carrera. Si hay algo que persiste durante toda la película son dos cosas. Lo primero, está pensada para que no entiendas nada, y eso está bien. Y segundo, no solo no vas a entender nada, y estás más que invitado a hacerte tus propias teorías, sino que la película juega con un imaginario tétrico y perturbador. Este imaginario oscuro y la falta de permiso para rodarla era con lo que contaba el equipo para promocionar la película, pero por una vez, el equipo legal y mediático de Disney hizo lo que normalmente todos los demás equipos legales y mediáticos fallan en hacer: pasar absolutamente del tema. Si no hubieran pasado, la película hubiera tenido lo que buscaba, esa publicidad gratuita de Disney echando pestes y prohibiendo su exhibición, con cartas de cese y desistimiento y amenazas legales. Al no ser así, al permitirlo sin darle ningún tipo de repercusión mediática, consiguieron su objetivo, privar a la cinta de la publicidad que buscaba. Y yo creo que si se hubiera dado el caso contrario, la habría visto bastante gente como para alcanzar cierto estatus de culto, al menos entre círculos de aficionados al cine experimental. Tampoco es que pueda brillar por sí misma, es una peli bastante rara y no demasiado potable, pero al menos seguro que no es lo típico que ves todos los días. Número 9. El almuerzo desnudo. A ritmo de un alocado jazz, esta es probablemente una de las películas más interesantes de Cronenberg, basada en la obra de William Burroughs del mismo nombre, una novela contracultural para su época que ataca la tendencia de los 50 de la moral correcta y la represión de según qué tendencias y orientaciones sexuales. Bill es exterminador de cucarachas y el extraño producto que usa para matarlas se le está acabando, descubriendo que su mujer lo está usando como droga recreativa, llevándole a él a consumirlo e iniciando un viaje sin frenos hasta el interior de su psique. Will se ve forzado, tras matar sin querer a su mujer, a huir a Interzone, un oscuro lugar que acoge todo tipo de personajes coloridos que ansían no ser encontrados, donde todos los vicios y fantasías pueden ser satisfechos. Tras comprar una máquina de escribir en la que escribir informes para una organización extraña, Bill se sumerge de lleno en el bohemio mundo de los escritores. Poco a poco se va introduciendo en un psicodélico mundo de sustancias extrañas, espionaje, imaginación y escritura.
drogas, conspiraciones, alienígenas, brujería, agentes durmientes, insectos, ambivalencia sexual, paranoia, frases con doble sentido y entre medias, máquinas de escribir mutantes, literatura, erotismo, alucinaciones y todo lo que os podáis imaginar. La narrativa fluctúa como loca entre la metáfora y lo literal. Las referencias y apuntes literarios pueblan el argumento, llevando de la mano al espectador en un confuso viaje en el que estaremos tan perdidos como el protagonista. Como adaptación está obviamente aguada, ya que el libro es todavía más bestia, tratando temas como la pedofilia o el canibalismo, así que si la película te resulta incómoda, mejor ni te acerques al libro. Es una historia con un mensaje similar a Miedo y Asco en Las Vegas, que ya vimos en el canal, sobre cómo los adictos acaban destruyéndose a sí mismos. Y también podemos intuir la opinión de Burroughs sobre el uso de drogas para estimular la vena creativa, ya que por lo que se cuenta, escribió la novela drogado la mayor parte del tiempo, y visto la adaptación, no me sorprende en absoluto. Número 8. El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador es una obra que bien podría representarse en un teatro, parca en localizaciones y en medios. Abrimos el relato con una cena de ricos y desde el minuto 1 vemos que son personajes despreciables, viejos preocupados por las formas. Al mismo tiempo, mientras los invitados llegan todos juntos a casa del anfitrión para la cena, los criados y el servicio están empeñados en marcharse sin explicar por qué. Durante la velada, algunas escenas parecen repetirse con cambios extraños, pisos que se repiten, extraños que de pronto son viejos amigos. No faltan las señas de identidad surrealista de Buñuel, por supuesto, con pequeñas metáforas visuales que recuerdan un poco a David Lynch, y con diálogos absurdos que no sabes a qué se refieren. De pronto empieza una charla banal. ¿Sabéis ese momento en las reuniones donde la gente empieza a despedirse y entre que buscan abrigos o contestan unos a otros tardan muchísimo en irse a pesar de que ya están de pie? La cosa empieza así. Incluso algunos, aunque dicen que se van, empiezan a ponerse cómodos o son entretenidos por otros invitados y comienzan a estar cansados, pero nadie parece hacer amago de marcharse o de subirse a su habitación en caso de los anfitriones. Nadie parece querer abandonar el salón. Al principio parece una divertida curiosidad. Por la mañana, mientras se acicalan todos, se dan cuenta de que alguien no se encuentra bien, y aunque las puertas estén abiertas de par en par, nadie parece poder irse, ni entienden por qué se quedaron. En cuanto el mayordomo llega al salón para servirles el desayuno, tampoco puede marcharse. El pánico empieza a cundir y con el tiempo, el misterio y la desesperación van creciendo. Y no voy a spoilearla más. El guión está salpicado de claras críticas a las clases altas de la sociedad, a su crueldad, a su desdén por el populacho, un ataque a la burguesía que estuvo muy presente en toda la obra del director. Hay algunas notas de humor negro que quizá no han envejecido bien del todo, pero es una película muy enigmática, con un mensaje sobre las convenciones sociales y un ataque a algunos contratos de comportamiento, con una reflexión de que al final todos somos iguales, ricos o pobres, cuando se activan los instintos de supervivencia y se olvidan los refinados manerismos de la civilización. Y es que la muerte es el gran igualador, el ángel exterminador, nos juzga a todos por igual. Número 7. Synecdoche, New York. Os he hablado en el pasado de un par de películas de Kaufman, y esta obra habla a gritos del estilo de su director. La historia trata de Caden Cotard, un director teatral de mediana edad en un matrimonio fracasado con una hija pequeña. Y mientras parece que todo el universo se ríe de él solo ansía crear algo de provecho, ser feliz, sentirse completo. La muerte rodea a la historia. Caden va sufriendo diversas y múltiples dolencias que le asustan terriblemente mientras intenta enfrascarse en su trabajo para encontrar su centro, porque a veces la vida es así, una crisis constante que en lugar de terminar, cambia a otra cosa, mientras el tiempo avanza cada vez más deprisa a nuestro alrededor. En cierto momento, Caden recibe una enorme beca con la que crear algo perdurable, una beca para genios, y decide crear la mayor obra de teatro jamás concebida, una obra sobre la vida, el ser, el amor, la inevitabilidad de la muerte, una obra sobre él, una obra sobre todo. Y según va avanzando, la obra se va haciendo tan enorme que empieza a contar con miles de actores, miles de escenas simultáneas, incluso con la historia de cómo él mismo va creando la historia dentro de la obra en una meta representación de sí mismo, que a su vez va haciendo una espiral y creando versión tras versión dentro como una muñeca rusa. Casi más que una obra acaba siendo una ciudad entera, un universo con más de 20 años de ensayos, con conversaciones que cada vez más les descubren a los personajes más cosas de sí mismos. La ficción empieza a mezclarse con la realidad en una amalgama cada vez más difícil de discernir para los personajes. Los decorados dejan de ser decorados y empiezan a ser reales. Caden busca dar sentido a lo imposible, creando algo de enormes dimensiones, mayor que él y que cualquier cosa. Un trabajo sisífico en el que él se niega a rendirse mientras su vida pasa y se va desmoronando. Es una obra que habla del arte y del proceso artístico, del impacto en el creador,
de cómo se sacrifican más y más cosas en persecución de un ideal artístico, incluso aunque sea la propia salud, las personas que quieres, tu conexión con lo que es real y lo que no, tu orgullo. Una película enormemente alegórica en la que cada plano y escena hay muchísimo sucediendo. De nuevo, capas sobre capas. Es una historia sobre el artista torturado porque no está creando nada trascendente, por el hombre atormentado por la muerte mientras no consiga aprovechar la vida ni sentirse realizado, en una búsqueda de sentido sobre la vida, creyendo que una simple obra de teatro, que el arte, puede dar sentido a lo caótico de la existencia. Una cinta con mucha metanarrativa que nos invita a reflexionar, e incluso desde su espíritu claramente pesimista sobre lo que cuenta, consigue que pase sin dejarte un sabor demasiado agridulce. Una película sincera, inteligente y adulta, surrealista, pero muy real, cruel, pero muy hermosa. Número 6. Teorema Cero. Desde 1996, con 12 monos, que Terry Gilliam no se embarcaba en una película de ciencia ficción. Tanto crítica como público siempre han coincidido en que esta es una de las obras más flojas del director, y aunque técnicamente no les falta razón, a mi juicio es porque Gilliam fracasa en lo que fracasaríamos todos, responder a una de las grandes preguntas de la humanidad. El protagonista, Cohen Leth, interpretado por Christoph Waltz, es un hombre torturado, que habla de sí mismo en plural, obsesionado con que se está muriendo poco a poco, con muchísimos trastornos que le impiden ser uno más, que vive alienado en un mundo orwelliano consumido por el capitalismo. Cohen trabaja como calculador de entidades para la empresa Mancom. Un día consigue una reunión con el hombre al que llaman la dirección. Sí, aquí los nombres son metáforas de segundo de primaria, ¿vale? E incluso algunos significados se enuncian en voz alta al espectador por si no los pillas. Cohen de pronto se enfrenta al encargo de demostrar el teorema cero, una ecuación en la que teóricamente se demuestra que todo vale cero y que la vida es caótica y carente de sentido. Tras mucho insistir necesitar estar en casa para recibir su llamada, a Cohen se le permite teletrabajar en dicho teorema. El tema que más me impactó de esta película es que, paralelo al desarrollo del teorema, Cohen vive torturado por un miedo que compartimos todos con él y que puede que tengas más o menos presente en tu vida. El miedo a la nada, a no existir, a la entropía universal que algún día irá destruyendo el universo hasta deshacer toda existencia por completo. ¿Cómo puede existir sentido ante eso? ¿Cómo puede haber promesa de un más allá ante la desaparición propia de la existencia en sí? Cohen vive ansiando una respuesta que no llega, obsesionado con la idea de que en algún momento su teléfono sonará y alguien le dará las respuestas que tan desesperadamente ansía. Pero está claro que aunque el protagonista viva en una iglesia, en un mundo donde existe la religión de Batman el Redentor, rezar quizá no sea la respuesta. Cohen se va sumiendo más y más en la desesperación, incapaz de cumplir su cometido, impaciente por recibir su llamada y luchando personal y profesionalmente por lograrlo. Visualmente tiene todas las señas de identidad de Gilliam que ya vimos en Brasil o Miedo y Asco en Las Vegas. Personajes exagerados, planos aberrantes, escenarios enormes y llenos de detalle y mucho colorido. Muchos no la consideran una obra tan redonda como Brasil, y aunque he de estar de acuerdo, la verdad es que el impactante regusto que deja por los temas tratados hace que consiga un valor muy distinto. De cualquier forma, es una obra muy interesante. Número 5. La fuente de la vida. Darren Aronofsky es un director muy raro, que bien te hace una historia de venganza como te hace Pi, Fe en el caos. Hay muchos que consideran a esta película una mierda inconexa y la verdad no sabes si es por el guión y estilo de su director o por sus casi 7 años de producción con múltiples retrasos y por tener que cambiar a sus protagonistas Brad Pitt y Cate Blanchett por Hugh Jackman y Rachel Weisz a mitad del rodaje. Y a pesar de que cuando salió todo el mundo la consideró una basura infumable, con el tiempo se ha ganado un estatus de culto. El problema que siempre ha tenido la peli es que tiene una historia confusísima. Y el hecho de que una de las 3 tramas sea aparentemente ficción de uno de sus personajes no ayuda. La historia tiene lugar en 3 épocas diferentes. En una versión de nuestro protagonista viaja por el espacio con el árbol de la vida hacia Xibalba, el inframundo maya, haciendo un claro paralelismo entre el viaje y el avance de la enfermedad de Izzy, la esposa de la versión contemporánea del protagonista, Tom, y la búsqueda de una cura. Esta línea que consideramos la principal es la que hace avanzar las otras 2. En ella, Izzy se muere de un tumor cerebral. Ella quiere pasar más tiempo con él, pero él quiere encontrar desesperadamente una cura, que engloba también cierto árbol encontrado en Sudamérica. Finalmente, Izzy está escribiendo una novela en la que el conquistador Tomás Verde, enamorado de la reina Isabel de España, parte por orden suya a Sudamérica para encontrar el árbol del Edén, librar a España y a la humanidad de la muerte y vencer a la Inquisición. A través de la novela de ella, Tommy se ve a sí mismo como el protagonista y a su mujer como la reina. La recepción de la peli fue confusísima, el público no sabía qué partes eran alegóricas y cuáles literales, y no entendieron que el árbol pompa espacial era en realidad una nave espacial superfuturista. Os juro que no me estoy inventando nada.
No voy a explicaros más del argumento porque creo que es una de esas películas que hay que ver para sacar vuestras propias conclusiones. La cinta tiene una fotografía hipnótica, con planos hermosos y alegóricos, llena de tonos dorados que brillan frente a los escuros decorados. En eso ha conseguido tener una identidad visual propia, y supongo que este plano os sonará de algunos memes. Aparte de la película, lo otro que no tiene ningún desperdicio es la banda sonora de Clint Mansell. Honestamente os recomendaría antes otras obras del director, pero dado que este top va sobre películas extrañas, esta entra sin duda en esa categoría. Número 4. Amanece, que no es poco. Voy a ser sincero y a decir que las películas de este top son a veces difíciles de ver, incluso puede que para algunos sean aburridas. Me alegra decir que con esta famosa cinta de José Luis Cuerda no creo que sea el caso. Amanece, que no es poco, es un retrato cómico absurdo de las vidas de los habitantes de un pueblo rural en la España de la segunda mitad del siglo XX, en forma de viñetas o momentos encadenados entre muchos de los habitantes del pueblo, las conversaciones que tienen entre sí y lo divertido de sus diálogos y situaciones. No es una película con argumento hilado per se, pero consigue encapsular en cada uno de sus segmentos un estilo de humor, de diálogo y de estilo que va cambiando, desde parodias a escritores, borrachos que se teleportan, mujeres que paren a los 10 minutos de haber practicado el sexo, óperas para pueblerinos, la presencia de alumnos americanos que quieren aprender sobre la cultura española o hombres que brotan del suelo como malas hierbas en un bancal. Se parodia el amor, el matrimonio, el sexo, la política, el sacerdocio, la guerra de géneros, el trato a las minorías, la cultura española, las culturas mundiales, el cine, el teatro, la narrativa o incluso alguna que otra coña metida en la elección del elenco. La verdad es que me avergüenza reconocer que no seguí mucho la carrera de José Luis Cuerda mientras vivía, y dada mi usual aversión al cine español, no fue sino tras muchas recomendaciones que me acerqué a esta película. Y qué desperdicio no haberlo hecho antes. Sí, es verdad, no ha envejecido todo lo bien que pudiera, y muchas cosas igual a la gente muy joven se le escapan, pero sigue siendo una película muy divertida, que muestra la cara más prosaica del humor español sin caer en lo soez, en la burla o en la parodia. Consigue usar un lenguaje casi antiguo para hacer reír a espectadores más modernos. Todos los personajes son floridos y educados, y eso aumenta el absurdo y hace las situaciones más irreales. Y lo mejor es que, aunque una escena no te haga gracia o no te guste, siempre llega la siguiente para intentar hacerte reír desde otro ángulo. Es una película sencilla de encontrar y estoy seguro de que, incluso con su planteamiento tan poco interesante para jóvenes urbanitas del mundo digital del siglo XXI como vosotros, a más de uno les sorprenderá para bien. Número 3. R100. Japón es una sociedad muy cerrada, les cuesta expresar lo que sienten y lo que piensan, y el concepto de la vergüenza, merecida o no, está muy arraigado incluso históricamente. Al principio puede parecer curioso que un país así sea creador o consumidor de muchísimas perversiones sexuales, al menos en la ficción, aunque si lo piensas bien, una sociedad que ha sido tan reprimida durante tantísimo tiempo tenía que explotar por algún lado. Por eso existe el hentai. R100, llamada así por hacer el chiste que aunque tiene un rating de edad de no recomendada para menores de 100 años, es una película sobre las perversiones, de una muy específica en realidad, que sigue la historia de Takafumi Katayama, un padre cuya esposa está en coma desde hace años, que trabaja de vendedor en unos grandes almacenes, llevando una vida anodina e insatisfactoria. La trama se inicia cuando Katayama se une a un extraño club de dominatrix. Tras pagar un contrato de un año del cual no puede escapar ni cancelar, durante ese año, en cualquier momento, a cualquier hora, una dominatrix aparecerá para castigarle de una forma diferente, llevando supuestamente el dolor hasta el extremo de convertirse en placer. Los encuentros son casuales e intensos, y como exige el contrato, Katayama se deja hacer sin pelear y disfrutándolo, hasta que llega un momento donde uno de los encuentros es en su propio lugar de trabajo, y poco a poco se van introduciendo más y más en su vida, a pesar de que trata de evitarlo. La película hace humor con la tragedia y el dolor, con la metanarrativa, las filias, la sociedad japonesa y sobre todo la depravación. Hay una dualidad muy interesante entre la represión y la perversión japonesas. Katayama puede ser un pervertido, pero es un buen padre y un buen marido. Incluso siendo una comedia absurda, esto se refleja bastante bien. Es un tema que siempre me ha parecido fascinante, pues solemos pensar en cuanto conocemos el lado privado de una persona que se reduce solo a eso. Y en realidad es algo que todos tenemos, que forma parte de la naturaleza humana, solo que estamos acostumbrados a esconderlo. Esta absurda comedia hace humor con todo eso, sin tapujos ni tabúes. Tienes que entender un poco del lenguaje audiovisual nipón, pero si eso no es un problema, te espera una peli muy rara. Número 2. Symbol. Ni nos movemos de tierras niponas, ni cambiamos de director, siguiendo con el loquísimo Hitoshi Matsumoto. Symbol son dos historias paralelas conectadas, aunque no se note mucho.
En una estamos en un México pobre, donde exploraremos la vida de una familia, un niño y la relación con su padre, que es luchador bajo el nombre de Scargot Man, el cual tiene un combate esa noche contra un oponente más joven y más fuerte por lo visto. La otra es la que da originalidad al relato y la más incomprensible. Un hombre, que por cierto es el propio Hitoshi Matsumoto, con un colorido pijama a lunares, se despierta en un espacio blanco, aséptico, sin puertas ni ventanas. Al investigar los muros ve una pilila en la pared. Tras pulsarla como si fuera un botón, suena una nota musical, y cientos de querubines fantasmales surgen risueños de la pared, para volver a hundirse en ella, dejando ante su horror sus partes expuestas. Confuso, asustado y sin recuerdo de dónde está o cómo ha llegado allí, empieza a buscar la forma de escapar. Pronto se da cuenta de que cada vez que pulsa los genitales de un querubín, una nota musical suena y un objeto aleatorio aparece en la habitación. Cada uno trae algo distinto, y comienza a pensar en un plan de huida. Symbol es muy surrealista y abstracta. La he visto 2 veces y aún no estoy del todo seguro qué quiere decir. Si bien ambas historias están interconectadas, eso sí, de forma muy tangencial y momentánea, como comedia en sí, porque eso es lo que supuestamente es, solo funciona la historia de la habitación. Hay que decir que Matsumoto tiene un humor muy suyo, que de nuevo recuerda a un intento de traducción literal de los mangas de humor al formato real. Es algo que normalmente a mi gusto no suele funcionar, pero eso no le ha impedido alcanzar un estatus de director de culto, como hemos visto en R100. A veces consigue arrancar algunas risas con algunos chistes, pero con Symbol a mi gusto se le fue absolutamente de las manos. Confusa, surrealista, aleatoria y con un look totalmente único, los que no tengáis miedo de que entren vuestros padres y pregunten qué estáis viendo cuando vean tantas pililas de querubines y os guste el cine japonés, esta cinta es un plato exótico, tanto por procedencia como por ejecución. Y el número 1 para mí es... Bigotten. No sé por dónde empezar. Al menos no terminamos también con una cinta japonesa. Esta fue una de las primeras películas que vi cuando empecé a estudiar audiovisuales y decidí ampliar mis horizontes. Y lo cierto es que fue como estrellarse contra un muro. Bigotten es la primera peli de Edmund Elias Merich. Solo ha hecho 3, pero es porque es un director que se mueve más en el terreno del videoarte y los videoclips. Y se nota. La película es una alegoría sobre los humanos, la tierra y los dioses, rodada con una estética en blanco y negro a fuerza de refotografiar y saturar los fotogramas, consiguiendo un aspecto similar al que resultaba con el cinematógrafo de los Lumière, llena de una imaginería visual extraña y desconcertante. Lo primero que vemos es a Dios, en lo que parece ser una casucha abandonada, sufriendo convulsiones mientras se suicida. De él surge una mujer, se echa su semen mágico en el vientre y pronto da a luz a esa cosa que unos sectarios horrendos parecidos a los yaguas arrastran por el fango durante toda la peli. Todo es una metáfora sobre la madre tierra, el uso que le damos los humanos a los recursos naturales y demás. Pero el hecho de que la película sea lenta y que lo más parecido a un diálogo sean ruidos de vómito, sí, es totalmente muda, no ayuda precisamente a que su mensaje cale entre las masas. No obstante, es una de las obras más galardonadas y reconocidas de su director. Fue la que le granjeó un nombre en la industria, lo cual nos enseña que siempre hay un público para lo que tengas que contar. Es una película, no voy a decir tan rara como la que hemos visto en este top, al menos no en su mensaje, pero desde luego sí en su estilo y en su ejecución. Si os atrevéis con ella, café y paciencia. Dado que hubo un empate entre los mecenas de Patreon, el siguiente vídeo también será escogido por usuarios. Si te gustaría colaborar con el canal y decidir qué vídeos hago de cuando en cuando, puedes apoyarme en mi página de Patreon.